Muy buenos días, la paz del Señor esté con ustedes, les habla el licenciado Nelson Almazán. Bueno, analizando de la Iglesia Católica, como vemos aquí, cuando el Papa Francisco llegó a Bolivia, aquí vemos un símbolo que le regaló el presidente Evo Morales. Y esto es una prueba de que el socialismo, el comunismo y la cruz y la Iglesia Católica están tan unidas, ¿no? Pues sabemos que el comunismo ha matado muchos cristianos, ha matado y ha destruido, ha tratado de ir en contra la palabra del Señor. Y bueno, aquí los vemos asociados y tan hermanados al socialismo y también al catolicismo. Y por eso también lo llamamos la Gran Ramera, como les habíamos dicho, ¿no? Entonces, esto cuando llegó el Papa Francisco a Bolivia, pero eso es otro punto que abordaremos con el tema justamente analizando a Luis Espinal, que quiero tomar un tiempo también para hablar de este tema. Bueno, continuando con la Gran Ramera, con el análisis, bueno, habíamos hecho la anterior vez señalando primeramente que hay dos diferentes formas de concebir la aplicación de la redención. Una aplicación directa, inmediata y personal que llama a las Santas Escrituras. La palabra del Señor nos dice que primeramente la salvación es personal y que el nombre de Jesucristo es la salvación y no una institución ramera o como trata de hacer la católica, que primeramente quiere que la salvación y la santificación y toda la salvación de las almas pase pues por su magisterio y por su magisterio eclesiástico, ¿no? Eso habíamos analizado y eso es muy importante entenderlo. Pero otro punto también es señalar que la Iglesia Católica es, y se cree, más bien, ellos se creen que son la prolongación de la encarnación y el gran sacramento de la salvación, ¿no? Ellos creen que son la prolongación de la encarnación de Jesucristo mismo. Eso es lo que dicen su derecho canónico, ¿no? Que es la prolongación de la encarnación mismo. Y además por eso ellos señalan, al tener esta aptitud, por eso ellos dicen que solamente la Iglesia Católica puede dar salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque son la prolongación de la encarnación, ¿no? Y también ellos hablan del gran sacramento de la salvación, ¿no? En ese sentido podemos decir que la Iglesia Católica cree que está encima de Jesucristo, ¿no? Ellos creen que de ellos es la salvación, ¿no? Es por eso que debemos denunciar a la Gran Ramera y también a las hijas de la Ramera, que son las iglesias de prosperidad, sobre todo de prosperidad y otras iglesias también, ¿no? Que hacen énfasis en la conversación interreligiosa o conversación ecuménica, primera en este sentido también, ¿no? Podemos señalar entonces que la salvación es esencialmente personal, porque la sangre de Jesucristo ha pagado en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Bueno, también tenemos que señalar que hablando del Concilio del Vaticano II, que ha sido tan fuertemente manejado y manipulado en muchos sentidos, hasta tal punto de hablar de leyes de libertades religiosas a nivel mundial, que también a su tiempo lo iremos señalando. Pero dice, por ejemplo, ellos dicen que hay una necesidad de una iglesia para la salvación. Hay una necesidad de una iglesia para la salvación, dice. Y lo leo textual, miren, dice, fuera de la iglesia católica, no hay salvación. Reza un axioma tradicional de Cipriano de Cartago del 258, ¿no? Dice, no puede tener a Dios por padre quien no tenga a la iglesia por madre, dice, ¿no? Entonces, ese pensamiento de la Iglesia Católica actualmente, de esta ramera, sigue actualmente más fuerte, sigue actualmente vigente, ¿no? Dice, lo vuelvo a leer, dice, no puede tener a Dios por padre quien no tenga a la Iglesia Católica por madre. Bueno, ellos hacen énfasis y dicen que solamente por la Iglesia Católica, por eso pueden alcanzar la salvación. Y es la crítica de los sacramentos que ellos manejan. También dicen, el Concilio del Vaticano I dice, los que han recibido la fe bajo el magisterio de la Iglesia nunca pueden tener justa causa para cambiar su fe o dudar de ella. Incluso
lo vuelvo a leer. Dice, o lo vuelvo a leer, dice, los que han recibido la fe bajo el magisterio de la iglesia nunca pueden tener justa causa para cambiar su fe o dudar de ella. El Concilio del Vaticano II hace énfasis en la organización eclesiástica, en el Papa, en los obispos, en los presbíteros, pero sobre todo hace énfasis en esa organización eclesial que a la cabeza tiene que estar el Papa. Por eso el Concilio del Vaticano I dice, y lo vuelvo a leer, los que han recibido la fe bajo el magisterio de la iglesia nunca pueden tener justa causa para cambiar su fe o dudar de ella. También podemos decir, consideramos como una auténtica infidelidad el paso de un católico al protestantismo, por el hecho que hay allí objetivamente un abandono de la herencia cristiana, dice, ¿no? Entonces, estoy leyendo cosas que se han hablado en el Concilio del Vaticano I. Ahora, sigo leyendo, ¿no? El Concilio del Vaticano II no ha dado marcha atrás referente al Concilio del Vaticano I. Además, en el Concilio del Vaticano II se ha citado la Constitución de la Iglesia. Incluso la Declaración sobre la Libertad Religiosa establece claramente que la única religión verdadera subsiste de la Iglesia Católica Romana, así que la libertad religiosa debe estar sometida y manejada por la Iglesia Católica. Es por eso que la Ley de Libertad Religiosa en Bolivia, la Ley 1161, es pues producto del Concilio del Vaticano II y propiamente ha sido planteado ahí y es copia del Concilio del Vaticano II. Estas leyes de libertades religiosas que son a nivel mundial y tan propagada y además defendida por pastores en La Paz y en Bolivia también, defendida y celebrada por pastores que hablan de la prosperidad o hacen énfasis en la sanidad, cuando estos pastores deberían predicar el arrepentimiento, porque ellos han ido velando sus templos y no la sana doctrina. Bueno, creo que esto es importante entender estos dos puntos, que la Iglesia Católica ostenta y además en sus concilios han señalado que solamente por ellos pueden alcanzar la salvación, cuando la palabra del Señor es muy diferente. Jesucristo es el único nombre dado a los hombres para alcanzar la salvación. Bueno, continuamos. Además, hay obstáculos de orden subjetivo que hacen difícil salir de Roma. Esto es muy importante también. Por ejemplo, el celibato, ¿no? La infalibilidad del Papa también son puntos que debemos tocar en estos sentidos. El temor de perder la salvación eterna al salir de los que creen que ser el único sacramento de la salvación, la Santa Madre, la Iglesia, dice, ¿no? Entonces les estoy presentando a la gran ramera, queridos hermanos, ¿no? O sea, el temor de perder la salvación eterna al salir de los que creen ser el único gran sacramento de la salvación, la Santa Madre Iglesia, es un obstáculo para salir de Roma, ¿no? Es un obstáculo para salir de Roma. A ver, continuamos con esta parte. Obstáculos de orden subjetivo que hacen difícil salir de Roma. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay diferentes puntos de vista o escuelas teológicas, se puede decirse así, que es imagen y semejanza de lo que se llama denominaciones en las iglesias evangélicas, que es copias de estas iglesias evangélicas que hablan de prosperidad y hacen énfasis y el lucro. A esas me estoy refiriendo. Soy muy puntual en esto. Hay denominaciones en las iglesias evangélicas que hacen énfasis primeramente en el lucro, en la sanidad. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y bajo estas denominaciones tienen diferentes interpretaciones bíblicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, un gran ejemplo en Bolivia es la iglesia metodista, ¿no? Que tiene también esta tendencia y ha impulsado también la teología de la liberación, que es también ha nacido mismamente de la Iglesia Católica. Bueno, bajo este aspecto es importante también entender que las denominaciones y escuelas teológicas lo vamos a ver también en otro video, ¿sí? Pero decirte, querido hermano, que el único nombre dado a los hombres para la salvación es Jesucristo, y no permitamos que la gran ramera se propague en el mundo. Dios los bendiga y la paz del Señor esté con ustedes.